Dios les bendiga. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes un mensaje de parte del Señor. Estamos desde las casas junto a la familia que están aquí ordenados para recibir su palabra. Vamos a abrir las escrituras en el libro, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 4 y verso número 1. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 4 y verso número 1. Dice la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, que como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias, Padre, por este precioso tiempo que nos da, Señor. Señor, gracias por esta palabra, Señor, porque somos llamados a la unidad, Señor. Ese es tu mensaje, somos llamados a la unidad. Señor, gracias porque en esta porción también nos dejas claro cómo se alcanza, Señor, esa unidad y los beneficios que trae. Señor, en estos tiempos difíciles, vemos, Señor, la necesidad que hay en el hombre de tener una unidad que sea del Espíritu, Señor. Una unidad, Señor, que nos hace crecer, una unidad de bendición, porque quizás antes, Señor, hemos estado gastando recursos y tiempo en una unidad que no es espiritual, Señor, que no es de beneficio, que quizás no ha llevado la bendición o el crecimiento que esperábamos a nuestras vidas. Señor, oramos por este país también, Señor, que tengas misericordia, Padre, de esta nación, de su pueblo, de la vida, Señor, de la salud, Señor, de las fuentes de ingresos, Señor, y de todas las cosas, Señor, que necesitamos. Ayuda, Señor, a aquel que está enfermo, al que necesita, Señor, al que está clamando, Señor, por un empleo, Señor, por alimentos, Señor, cual sea la necesidad, Señor. Te damos las gracias. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, confiar en ti, Señor, tener la esperanza, Señor, suprema, Señor, que está escondida en ti, Señor, y que nosotros nos has permitido conocerla y verla, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos a esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos en este día
dispuestos a recibir de parte del Señor una palabra. El mensaje de este día es llamados a la unidad, llamados a la unidad. Y realmente es de suma importancia en estos tiempos, un tiempo donde es un reto mantener la unidad de la iglesia. Es un reto porque de esto depende, ¿verdad? La unidad depende, como leímos en el último versículo 16, depende del crecimiento de la iglesia, del crecimiento de cada miembro, ¿verdad? Y este crecimiento es el que nos va a hacer llegar a cumplir el plan de Dios para tener la plenitud y la estatura del varón perfecto. Por eso, cuando no nos podemos congregar, parece de verdad un verdadero reto alcanzar este propósito. Y el apóstol Pablo, a través de esta carta, nos hace ver los deseos de Dios, los deseos de Él como ministro, obviamente inspirado por Dios, los deseos del Señor, para alcanzar esa perfección y plenitud. Y para esto, la necesidad de la unidad del cuerpo, porque es el que nos ayuda a crecer, porque el cuerpo crece proporcionalmente, ¿verdad? Es decir, llega un momento que nos deja de crecer la cabeza, ¿verdad? Porque tiene que dejar de crecer, pero los miembros van creciendo conforme al diseño, ¿verdad? La mano va creciendo, no se queda un brazo más chiquito que el otro. Es lo normal, ¿verdad? Lo normal es que crezcan todos en una proporción, y esto depende de cómo están unidos entre ellos. Y por lo tanto, este es una meta, es una finalidad de parte de Dios dentro de su plan que nosotros cumplamos. Entonces, la iglesia, donde el Señor pone todo su esfuerzo, donde ha puesto toda su gracia para nosotros, para cada uno de los miembros y para la iglesia en general como unidad. Entonces el apóstol nos enseña cómo alcanzar esa unidad en esta carta, qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y aquí vemos en esta porción que he leído parte, ¿verdad?, del plan de Dios, o gran parte del plan de Dios en cuanto a la unidad. Muchos hemos visto consecuencias por no tener unidad. Algunos han vivido situaciones difíciles porque no han tenido unidad en sus familias. Cuando simplemente en la pareja uno piensa de un modo y otro de otro, que es normal pensar diferente, pero no llega a un acuerdo para tomar decisiones, las consecuencias son graves, ¿verdad? Porque si se trata de decisiones para nuestros hijos, obviamente nuestros hijos van a tomar o se van a hacer del lado de la decisión que sea más conveniente para ellos, quizás de acuerdo a la inmadurez de ellos, ¿verdad?, o a lo que les hace falta ver más allá. Por lo tanto, es importante la unidad. La unidad es clave para el crecimiento. Y el apóstol nos deja claro a qué hemos sido llamados. ¿A qué hemos sido llamados? Cuando nosotros llegamos al Señor, quizás no todos tuvimos claros a qué somos llamados. Y es que comenzar diciendo que Pablo es el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo como apóstol para la iglesia en general, para esta iglesia de Efesios también, de Éfeso también. Él, la condición, dice aquí, ¿verdad? Él decía, yo pues preso en el Señor, ¿verdad? Y en la condición que él escribe de estar cautivo como preso de Cristo, ¿verdad? Se describe como que una condición de desventaja, digamos, alguien que está preso está en desventaja, ¿verdad?, para hablarle a otros. Alguien que está preso no está en las mejores condiciones, por ejemplo, para dar un consejo, ¿verdad? Alguien le puede decir, ¿y vos por qué me das consejo, ¿verdad? Si mira, te ha ido mal, pero en el caso de él era todo lo contrario. Estaba por Cristo
había tenido, digamos, algunas situaciones que había sufrido en el nombre del Señor. Entonces, él quiere hacer en esa condición una petición, y esta petición estaba escrita como un mensaje para que circulara una carta que circulara, una carta que ojalá se hiciera viral, ¿verdad? Una carta que ojalá le leyeran todos, ¿verdad? Ojalá que nosotros también este mensaje lo podamos entender y recibir todos, que lo podamos compartir, porque es un mensaje que busca que si todos los miembros del cuerpo tienen que estar unidos, entonces tienen que oírlos y entenderlo cada uno de los miembros del cuerpo. Entonces, ¿y cuál es a qué somos llamados nosotros? Pablo lo aclara aquí. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos en paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, él manda, o nos aclara, ¿verdad? Que hemos sido llamados a andar dignamente. Y cuando se habla dice el apóstol, os ruego, ¿verdad? No es una obligación, él no puede darles órdenes, pero sí el ruego. Nosotros siempre debemos de pensar que hay una palabra importante que es rogar, ¿verdad? Yo siempre recuerdo a mi abuela que tenía esa palabra cuando ella no podía obligar a otra persona, ¿verdad? Mira, te ruego que tal cosa, mira, te ruego que si me podés ayudar, o sea, y yo decía, ¿y por qué dice eso? Porque obviamente eso era poner a la otra persona como, hey, le voy a ayudar, ¿verdad? No me está pidiendo, me está obligando. Y en esa actitud el apóstol está diciendo que hemos sido llamados, ¿verdad? Ruego que andéis, ¿verdad? Que andéis como es digno de ese llamado, ¿va? Entonces, el llamado a actuar como amerita el cargo, ¿verdad? El cual estamos. Si alguien es maestro, tiene que ser digno del cargo, ¿verdad? O sea, no puede darse quizás a la broma, hacer porque pierde el respeto, pierde la atención, etcétera, etcétera. Si está dando clases a los niños, ¿verdad? Tiene que guardar un respeto, una distancia para que el niño aprenda, ¿verdad? Y no se pierda. Entonces, eso es por eso el ser digno de lo que somos llamados es importante, porque cada parte del cuerpo, cada miembro, tiene su dignidad, ¿verdad? Tiene que cumplir, dar un nivel, ¿verdad? Llegar a un nivel. Y eso aquí, aunque no lo tengamos, lo está diciendo como por lo menos el deseo, ¿verdad? El deseo que nosotros debemos de tener para dar para alcanzar, para ser digno, para tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso quería que nosotros también, ¿verdad? Tuviésemos, ¿sí? Digamos, esa dignidad. Y esa dignidad él la describe aquí como humildad, como mansedumbre, ¿verdad? Humildad y mansedumbre como parte del cuerpo. Es decir, porque Pablo siempre hablaba en otros pasajes, por ejemplo, de que un miembro no es más importante, ¿verdad?, que otro miembro. O sea, es decir, este dedo porque se pone el anillo no puede estar más creído que el otro que no usa anillo, ¿va? Porque el chiquito, pues sí, aunque sea para hurgarnos los oídos, no sirve. Entonces alguien dice, no, es que este es más importante. No, aquí habla de una dignidad que es importante, por ejemplo, entre un miembro y otro, que es la humildad y la mansedumbre. Y el soportar con paciencia, dice. ¿Verdad? El cuerpo se entiende, se debe de entender porque tiene tolerancia. La tolerancia es algo que
se pierde fácilmente, ¿verdad? O sea, un pequeño error de alguien que va conduciendo y que le digan una grosería y tal vez ni se fijó y usted dice, wow, que no hay tolerancia ya nadie tolera. Entonces, el Señor dice, nosotros si queremos ser parte y crecer junto al cuerpo, tenemos que tener como parte de esa dignidad, ¿verdad? Tener esa paciencia, esa tolerancia para soportarnos en humildad y mansedumbre. Entonces, ese llamado, Pablo lo deja bien claro, porque alguien dice, pero mire, eso está bien, ¿verdad? Pero ay, ¿cómo lo alcanzo? Pues y yo ya soy así, yo así soy ¿verdad? De pesado, o de pesada, para que no se me enojen las hermanas. O sea, yo así soy, ya no hay forma. Pero el apóstol está diciendo, miren, yo les voy a decir algo, pues, y esta porción nos deja claro de cómo se alcanza esa dignidad, cómo alcanzamos esa unidad. Y es que se alcanza pues porque realmente dice el verso 3 que somos, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en estos tiempos que vivimos tan difíciles, no es fácil, ¿verdad? Guardar la unidad, guardar la identidad de cristiano, ¿verdad? Para alcanzar otro nivel, porque lo que hace la unidad es llevarnos a otro nivel. Alguien cree y nosotros lo vemos mucho, ¿verdad? A veces decimos es que somos individualistas. Pues sí, ¿verdad? Esa es la costumbre, ser individualista. ¿Verdad? Pero como iglesia no podemos ser individualistas. Hay beneficios que llegan de parte de Dios porque no somos individualistas. ¿Verdad? Porque realmente aprendemos a tolerar, a soportar y a tener esa mansedumbre. Entonces, ¿cómo realmente es importante? Porque necesitamos como iglesia esa unidad del Espíritu que nos va a permitir tener otras capacidades, ¿verdad? Un dedo no tiene toda la capacidad de todo el cuerpo. Pues, no, pero un dedo es suficiente, levanta eso. No, un dedo puede ser, sin usar el brazo, va a tener una limitada fuerza. Pero si ya usamos todo el brazo, entonces ya puedo levantar una cubeta con un dedo. Así, pero es porque el brazo le sostuvo. Entonces, las capacidades se amplían, ¿verdad? Se amplían porque realmente nosotros el Señor va a poder usar a la iglesia para unos fines superiores. Entonces, lo individual es importante, pero lo colectivo como cuerpo, ¿verdad? Y para esto es necesario la unidad, porque hay un vínculo de paz, hay un vínculo que nos está llevando a la paz es bien amplia, la paz es superación, la paz es prosperidad, ¿verdad? Esa paz realmente es clave. Entonces, guardar la unidad es parte de cómo alcanzar esa vocación, ¿verdad? Entonces, la unidad del cuerpo y del espíritu es parte de lo explica en el verso 4, ¿verdad? Nos habla, dice, un cuerpo. Después que termina el 3 dice el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, la unidad realmente llega en dos dimensiones, ¿verdad? O dos niveles, digamos, a un nivel individual y a un nivel colectivo como iglesia, ¿verdad? Y eso, y cuando habla de iglesia está hablando de dos cosas. Está hablando como digamos, parte de lo que es
eh, eh, lo que es el cuerpo, ¿verdad? Lo que es el cuerpo de la iglesia y lo que es el espíritu. Solo tiene dos partes, ¿verdad? Fíjense que Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su amor, por su cuerpo, perdón. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Pablo hablaba del padecimiento que él sufría en la carne, eh, y eso lo refiere, ¿verdad? Se refiere al cuerpo de Cristo. Está hablando el apóstol de cómo realmente somos parte nosotros de ese cuerpo, su cuerpo que es la iglesia. Entonces, el cuerpo de la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene cuerpo, pues que son todos los miembros, ¿verdad? Entonces, la iglesia no tiene alma, ¿verdad? Nosotros sí tenemos alma, la iglesia no tiene alma, ¿verdad? Porque ya se imagina una iglesia temperamental, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? Es que esa iglesia, mire esa congregación, viera cómo son descreídos. No, eso no es parte del alma de la iglesia, ¿verdad? La iglesia no debe tener alma. ¿Por qué? Porque es el espíritu el que debe de gobernarla. Gobernar es unidad. Esa unidad no se gobierna democráticamente, ¿verdad? Es el espíritu el que realmente debe de ser suficiente para gobernar o para guiar, digamos, el cuerpo. Entonces, para guiar la iglesia, entonces el cuerpo debe tener un espíritu que gobierna, porque realmente debería ser suficiente, ¿verdad? Porque el espíritu conquista a nivel individual, ¿verdad? Cada miembro su alma, ¿verdad? Porque el espíritu de la persona debe de gobernar y conquistar su alma, para que el cuerpo haga lo que el espíritu dice y no lo que el alma o la carne quiere. Entonces, esto deja claro, ¿verdad? Nos deja claro, nos deja más explicado de cómo se alcanza. Entonces, algunas cosas para alcanzar la unidad deben de ser comunes. Es como lo que se debe compartir, ¿verdad? Es decir, si hacen un club de algo, una organización, ¿verdad? De la que sea, es porque tiene algunas cosas en común, comparten, ¿verdad? Comparten algo en común. Entonces el Señor habla de lo que se comparte. En el verso 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? Tienen, o sea, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces el llamado que hace el Espíritu es tener en primer lugar una misma esperanza, ¿verdad? Que es la esperanza de Cristo en nosotros, por la que hemos sido llamados, no a esperar en el mundo, sino a esperar en Él, porque en el mundo todo es terrenal, todo es material, sino que más bien es a poner un anhelo espiritual. La fe es eso, ¿verdad? La fe cristiana nos pone la mira, nos amplía el horizonte, ¿verdad? Hasta un horizonte de eternidad. Y por lo tanto, somos llamados a tener un mismo Señor. Y aquí imaginémonos qué importante es tener un Señor, ¿verdad? Como iglesia. Porque si hay un jefe que funciona, todo está organizado, ¿verdad? Cada quien sabe lo que le toca hacer, cada quien sabe lo que tiene que hacer en las contingencias y en el tiempo normal, ¿verdad? O sea, si hay un Señor, saben quién es el que gobierna, quién es el que manda, hablando en lo natural. Ahora, nosotros también tenemos un Señor, por lo tanto, sabemos de dónde dependemos, ¿verdad? Sabemos de dónde, o sea, sabemos dónde estamos. Sabemos justamente en qué ministerio, qué tipo de ministerio al que pertenecemos, ¿verdad?
y es porque realmente el Señor tiene que gobernar y todo debe estar bien coordinado. Nadie va a estar haciendo dos veces, ¿verdad? O sea, no va a estar repitiendo las cosas. Así también en nuestra vida, porque si hay un Señor, alguien que gobierna, no se cometen errores, ¿verdad? Eh, 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 Aún por la misma intervención de las personas, ¿verdad? Eh, no debería de haber esa falla, ¿verdad? O la dominancia que puede haber, por ejemplo, si como ministro, ¿verdad? La personalidad demasiado fuerte y yo dejo afuera a todo el mundo, entonces hay obviamente que no está el Señor gobernando como debería gobernar, y eso es importante, porque aquí está hablando de lo que se comparte en la unidad, es el Señor, y una fe, porque la fe unifica entre uno y otro, ¿verdad? Donde el cristiano, no importando su lengua, su raza, sabemos que es cristiano porque tiene una misma fe. ¿Verdad? Hay algo que nos identifica del mundo, ¿verdad? Y esa es parte del anhelo del Señor, que tengamos una fe, así como un bautismo que voluntariamente se hace, ¿verdad? Porque el bautismo es algo voluntario. Cada miembro se compromete a cumplir, ¿verdad? Públicamente este bautismo. Y lo que se compromete es a vivir una vida donde vive como resucitado, ¿verdad? Pero muerto al pecado, una novedad de vida, es tener una aspiración, ¿verdad? A hacer las cosas bien, es una aspiración a hacer como Dios quiere que se hagan las cosas. Ese es el reconocimiento público, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo, pues en otras palabras, que el cristiano tiene ese deseo, ¿verdad? No puede decir el cristiano, yo, mire, soy cristiano, pero fíjate que no se puede vivir, es mentira, nadie cumple. Eso no es tener un anhelo, ¿verdad? Como el anhelo que se declara en un bautismo. Por eso es importante el bautismo, ¿verdad? En agua, porque realmente de lo contrario la gente como que nunca tuvo un compromiso con nada. Entonces, y también dice un solo Dios y Padre, que es en todos, o sea, en todos los del cuerpo, ¿verdad? Todos los miembros. Y sobre todos dice dice, el cual es sobre todos. Es Padre de todos y es sobre todos. Y el sobre es, la palabra griega es epiva, que es superimposición, ya sea en tiempo, lugar y orden. Es estar sobre, es estar encima. Dios está sobre nosotros. O sea, nosotros no podemos estar sobre Dios. Mi voluntad, por lo tanto, debe de rendirse si soy parte del cuerpo, ¿verdad? O sea, no vaya a querer mi mente caminar para adelante y eso implica poner un pie adelante y después el otro, ¿verdad? Adelante. Pero el pie izquierdo es un poco terco y él quiere agarrar para atrás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo camino? Pues no puedo caminar. Entonces, es realmente estar sobre. Pero también dice sobre todos y por todos. Y el por todos, la palabra griega es día. O sea, día quiere decir canal, ¿verdad? De un acto. Es el a través, ¿verdad? Es la causa. Él actuará por nosotros, ¿verdad? Para que actuemos, para que alcancemos la unidad. Él hará por todos, es porque trata de estar vinculado o tener un canal con todos. Él tiene un canal abierto para todos. Esa es la forma como, al igual que en un cuerpo, pues vea, los nervios conectan a todos, ¿vea? Y el nervio es el que le dice, vea, algunas cosas solo cuando decide, ¿verdad? En su intelecto decide hacer algo, entonces lo hace. Pero hay otras que están caminando sin decirle, sin ordenarle, ¿verdad? Que están como directas, ¿verdad? Por ejemplo, el corazón. O sea, él tiene un mandato de trabajar todo el tiempo, ¿verdad?
O sea, no dice, mira, ay, descansas en la noche, pues entonces ya no amanece, ¿verdad? No puede hacerlo, no puede dejarlo a libertad. Por eso algunos miembros van a estar todo el tiempo, ¿verdad? Activos, 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 ¿verdad? Y quizás por lo que el Señor les haya puesto a hacer, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos que el Señor está sobre todos, por todos y también en todos. Y en es una posición fija en tiempo y estado, es decir, es algo interior, ¿verdad? Pero también algo potente. Entonces Dios está diciendo, yo estoy en ustedes, ¿verdad? Alguien no puede decir que yo soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de la iglesia y el Señor no esté dentro de él, ¿verdad? Entonces sabemos que es el Espíritu Santo el que hace esa labor en nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos cómo realmente se alcanza esa vocación, pero es a través de la unidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la unidad tiene una finalidad grandísima, una finalidad que realmente nosotros, uno se sorprende de ver la finalidad, los beneficios que Dios nos da con la unidad, porque la unidad está en muchas dimensiones, ¿verdad? Eh, eh, y nos hace llegar o alcanzar cosas que nosotros muchas veces pasamos por alto. A veces en nuestro pensamiento, a veces el cristiano a veces piensa que las cosas van a llegar porque estudió bastante, porque se esforzó en un trabajo, porque hizo cosas, ¿verdad? Pero muchas cosas, como aquí mismo lo dice, son por gracia. Pablo en esta carta deja clara la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la que hace operar, nos hace alcanzar esa unidad, la unidad de la fe. Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos, verso 13, 4:13, eh, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la unidad de la fe y del conocimiento. Mire qué finalidad. Mira que sí, parte de la finalidad es que el hombre llegue, ¿verdad? A ese beneficio de tener en la misma fe y el mismo conocimiento. La finalidad de la unidad incluye una cantidad de beneficios que necesitamos, unos más que otros, ¿verdad? Es decir, todos son importantes, pero tal vez en unos el Señor ha obrado más en su vida que otros. Nosotros no podemos decir cuál es, ¿verdad? Pero en su momento, en la oportunidad, el Señor obrará en muchas áreas. Y esto es necesario, por ejemplo, hoy, ¿verdad? La unidad que es más difícil en este tiempo donde no nos podemos congregar físicamente. Quizás hoy usted dice, wow, qué bonito se ven los hermanos, las hermanas en los videos, ¿verdad? Este, porque ya tenía tiempo de que no los veía. ¿Verdad? Ah, qué bonito está el niño, qué bonita está la niña. O sea, es como que nos hace falta, ¿verdad? Es decir, hay una necesidad, pero también vemos como que con este tiempo hay un anhelo, ¿verdad? De esa unidad. Ojalá que así sea. Entonces, la unidad de la fe eh, es importante, ¿verdad? Porque la, eso quiere decir que vamos a compartir muchas cosas como cristianos y no otras fes o intereses, ¿verdad? Porque a veces muchas personas confunden la fe con intereses, ¿verdad? Los intereses pueden ser múltiples, pero la fe es una sola, ¿verdad? La fe es una sola. Usted ve, por ejemplo, que el cristiano puede tener más afinidad entre cristianos, ¿verdad? Usted puede sentir más afín personas en Cristo,
muchas veces que quizás muchos de sus familias, sus parientes, y decir, ¿cómo es posible que yo me llevo más? Pues sí, porque hay una fe. Hay una fe. Cuando la fe no sobresale, ¿verdad? Aún hasta lo familiar se vuelve difícil, ¿verdad? Si la fe no está arriba, entonces está como más como viendo como familia y no como parte de la misma, que compartimos la misma fe. Bueno, entonces hay unas relaciones un poco diferentes, ¿verdad? Relaciones de exigencia, relaciones de reclamo, relaciones así bien un poco extrañas, ¿verdad? Porque bueno, alguno puede pensar que le deben, ¿verdad? Inclusive, pero nosotros en el Señor sabemos que el Señor no nos debe nada. O sea, que en la fe nosotros somos beneficiados por gracia, que nosotros, el Señor no nos debe nada, y que aún lo que usted pueda hacer como parte de su servicio al Señor es nada a la par de lo que recibimos. Por eso, importante, porque el conocimiento, ¿verdad? Esa unidad también llega por el conocimiento. El conocimiento que sí tiene una parte, digamos, que es voluntaria, ¿verdad? Porque el conocimiento se basa en su palabra, ¿verdad? En la enseñanza o en la doctrina sana, ¿verdad? La doctrina que nos sirve para seguir construyendo o para sobreedificar, como dice el apóstol. Es decir, muchos fundamentos en la fe, ¿ya? Son doctrina, es pura doctrina, pura enseñanza, de la cual muchos podemos pensar que ya la tenemos. Pero cuando alguien nos hace una pregunta bien sencilla, ¿verdad? Y nos dice, mire, ¿y qué es la gracia? Ya las palabras se nos esconden, ¿verdad? Y ya no hayamos cómo explicarlo. O sea, y así, vea, y mire, y el perdón, ya comenzamos a poner ejemplos y no explicamos, vea. Entonces, pero cuando nosotros estamos estudiándolo, aprendiendo, cada vez llegamos a otra dimensión, vea, y comenzamos a ver que lo importante que es ese otro nivel, vea, de pasar de lo individual a lo colectivo, de pasar de cristiano a la iglesia, a ser parte de la iglesia, funcional, ¿verdad? O sea, digo funcional porque muchas veces, pues sí, ¿verdad? ¿Y usted qué parte del cuerpo es? Ah, fíjate que yo soy joroba, fíjate que yo soy callo, porque pues sí, cualquier rato lo vuelan, porque no está haciendo nada, no puede ser. Yo soy un granito que estoy por ahí pegadito así, ¿verdad? Por ahí me va a encontrar. No, ¿verdad? Realmente el plan de Dios es que seamos funcionales. Entonces, la unidad busca perfección, ¿verdad? La unidad busca, además de llevarnos a la fe y el conocimiento, es la perfección. Realmente es hasta que todos lleguemos, ¿verdad?, a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y nos hará alcanzar, nos llevará a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la unidad de la fe y del conocimiento, ese conocimiento del Señor, en la plenitud, porque ese es el conocimiento más importante en la vida, es conocer al Señor. Es tener la misma fe entre todos los miembros del cuerpo, ¿verdad? que se va esparciendo. Por eso son los ministerios, porque es necesario llevarlos, y eso nos va a hacer llegar individualmente, ¿verdad?, a cada miembro a una perfección, a alcanzar una medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta obra es en el cuerpo, viene a través también, como le decía, de los 5 ministerios, ¿verdad? Que no estamos entrando en este tema, pero sí lo leí. De los ministerios que el Señor ha puesto, ¿verdad?, que ayudan, que son parte, digamos, de la obra del Señor, que lo hace a través de cristianos que Él escoge. Entonces, y les da una misión ministerial. Entonces, la perfección
que aquí habla, ¿verdad? A un varón perfecto, esa perfección que aquí habla, es la palabra teleios, que llevará al cristiano a que lo vuelve a volverse completo o maduro, ¿verdad? Quizás algunos podrían decir realizado, no sé si esa palabra cabe. Es decir, alcanza, digamos, una meta. Y la otra, la plenitud, vea. Esa es perfección. Y la plenitud está hablando de la palabra pleroma, que significa rellenar. Pleroma, pleroma, que implica abundancia, ¿verdad? Rellenar, abundancia, cumplimiento, llenura, ¿verdad? También implica una restauración, ¿verdad? Porque a veces no podemos ser llenos si el saco está roto, ¿verdad? Entonces aquí también hay restauración en esto, por supuesto que implica la restauración. No podemos ser perfectos ni tener plenitud si no somos restaurados en muchas áreas. Entonces, no me quiero detener en esto porque el tema es la unidad, pero vea hasta dónde nos lleva la unidad. Entonces, ¿por qué? Porque usted puede ser cristiano, pero si no actuaron los 5 ministerios para que alguien le enseñe, le predique, para que alguien sea su pastor, para que alguien le ayude, para que alguien haga todas las labores ministeriales, ¿verdad? No podríamos alcanzar, ¿verdad? Esa plenitud. Y para eso es necesario en ese nivel de cuerpo, ¿verdad? De Cristo, en ese nivel, y ese nivel necesita unidad para que sea efectivo. Y esto nos ayudará para no cambiar de opciones, porque la finalidad de Cristo es que nosotros no cambiemos con las opiniones que llegan, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, mucha gente, uno habla y la gente está escuchando por todos lados, salen un montón de cosas en las redes sociales, que sale algún corto por ahí de alguien que supuestamente es cristiano, pero no lo es, ¿verdad? Con el fundamento uno dice, no, ¿verdad? Al principio se oye bien, pero ya cuando escuche, no, ¿verdad? Entonces uno dice, realmente, qué difícil es, ¿verdad? El tiempo, porque no hay responsabilidad, ¿verdad? En muchas cosas. Cada quien puede publicar lo que le dé la gana y pues no pasa nada, ¿verdad? Pero si usted va a un hospital y el profesional se equivoca, ¿verdad? Capaz lo demandan porque dice, mire, se equivocó. Pero ¿y en lo espiritual quién lo demanda? El Señor lo demanda a uno, ¿verdad? Que es peor. Pero a nivel humano no se ve nada, ¿verdad? Entonces hay un engaño muchas veces, pero aquí es importante el verso 14 que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que quiere el enemigo hoy? Mire, que no hay unidad en la iglesia, ¿verdad? Lo que quiere el enemigo es dispersar las ovejas, ¿verdad? Por eso es el cuidado que todos debemos de tener. Si tú eres ministro, si tú eres pastor, más ahorita, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestro tiempo, cuidar todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y dedicarse al Señor para que realmente el Señor podamos honrar, ¿verdad? Y podamos ser dignos del llamado que tenemos. Entonces, como para no cambiar en ese crecimiento, ¿verdad? De perfección y plenitud, no debemos ser arrastrados, ¿verdad? Porque nuestra mente pueda cambiar, porque hayan nuevas ideas, porque la verdad se adquiere, ¿verdad? Como doctrina de Cristo. Es un peso o fundamento que no nos va a permitir ser arrastrados, ¿va? Engañados. Cuando nosotros aprendemos del Señor, aprendemos su palabra, estudiamos su palabra, es un peso, ¿verdad? Un peso que realmente
es un peso que realmente va llegando, ¿verdad? Un peso que realmente está poniéndose para no ser arrastrado, para no ser, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, realmente hay mucho engaño, ¿verdad? Hay mucho engaño y debemos de estar claros que esas corrientes nos pueden llevar a perder. Y aquellos que ya el Señor nos ha alcanzado. Entonces, realmente importante este punto, hermanos, porque hoy día yo sé que es más difícil, yo sé que bueno, nosotros como ministerio es una bendición, ¿verdad? Y usted puede escuchar, hermanos, a los ministros del ministerio, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que desautorizando a nadie, hermanos, pero obviamente deben ser prioridad, ¿verdad? Porque realmente de lo contrario, la doctrina, ¿verdad? La doctrina, nosotros estamos dando discipulados los días domingo a las 9:30, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, hoy es un tiempo. Si antes decía, es que es muy temprano, hermano, yo no puedo venir, no alcanzo a llegar, fíjese que hoy no debería ser, ¿verdad? La excusa. Si realmente alguien no puede, pues tendrá sus razones por las cuales, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, pudiéndolo hacer, yo creo que queda en nuestra responsabilidad. Hoy es un buen tiempo para afianzar doctrina. Bien importante, créame que yo cada vez me ha tocado compartir los temas de discipulado y digo, wow, digo, cada vez que vuelvo a esto, me doy cuenta que tanto que hay que cosas que decir, ¿verdad? Y compartir, porque el Señor nos lleva a otra profundidad. Entonces, dice también que el verso 15 dice que, sino que siguiendo, ¿verdad?, la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces hay dos cosas que aprender, vean. Fíjese que los beneficios, ¿verdad? Los beneficios que hay en esta finalidad, que llevarnos a la perfección y plenitud, ¿verdad?, de Cristo. Eso nos da la estatura. Y los demás beneficios importantes, pero nos está hablando también que la unidad nos ayuda a aprender, ¿verdad? Aprender a seguir la verdad. Nosotros, siguiendo la verdad en amor, ¿verdad?, es que crecemos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, seguimos la verdad en amor. Claro, seguimos la verdad porque la línea que no debemos de dejar, ¿verdad?, de aprender, esa es, y de verdad por nada, aprender la verdad, aprender la doctrina, aprender en amor, aprender realmente que las cosas voluntarias de verdad que tienen un gran valor. Yo no puedo obligar, ¿verdad?, ni a mi familia puedo obligar en muchas cosas, ¿verdad? Solo tengo el anhelo, digo, bueno, ¿verdad?, porque realmente es así. Por supuesto, esta verdad es importante, es posible si hay cabida en nosotros. Es importante si hay cabida en nosotros para esa verdad. Esto significa que siempre debemos siempre debe existir ese espacio, ¿verdad? Ese espacio para esa verdad, para que esa verdad no se pierda. Ese espacio que sigue a la cabeza, y la cabeza es Cristo. Esto significa que ese espacio yo lo hago, yo lo preparo, ¿verdad? Como que me dan la semilla, y lo explicaba hace poco, me dan la semilla, y la verdad es una semilla. Que la verdad sola no me va a servir hasta que yo la siembro y se multiplica. Entonces, para eso yo debo tener un espacio, ¿verdad? Entonces el agricultor dice, sí, ahí tengo ya un pedacito para sembrar, ¿verdad? Entonces, esa es porque él planifica, ¿verdad? Voy a hacer el espacio, ¿verdad? Entonces, esto me va a servir para tal, ¿verdad? Esto es para
sembrar el frijol, esto es para sembrar el maíz, esto es para sembrar un poquito de pipián, esto, ¿me entiendes? O sea, el productor es el que dice, la agricultora. Nosotros de igual manera deberíamos de tener esa misma intención de guardar un espacio para que esa palabra la podamos sembrar y de fruto. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que no nos descuidemos, aprender a seguir esa verdad en amor, porque eso es lo que nos hace crecer. Entonces, y también nos dice que debemos de aprender a articular con el cuerpo. Y esto, y esto es importante, ¿verdad? La unidad termina ahí. La unidad es la ejecución, es la acción, ¿verdad? La unidad va a ser posible, como dice el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, para aprender a articular el cuerpo, la unidad depende de nosotros, aprender a articular con ese cuerpo. Porque el Señor como cabeza y nosotros como miembros de ese cuerpo, ¿verdad? Pasa algo que es increíble cuando somos de verdad parte de su cuerpo, ¿verdad? Porque muchos dicen que son parte del cuerpo, pero a saber, ¿verdad? O de qué parte, ¿verdad? Pero realmente buscamos, digamos, el propósito de un miembro que sirve para cumplir una función, ¿verdad? Entonces, vaya, la cabeza domina el cuerpo, ¿verdad? En lo natural, así como Cristo es la cabeza, que debe dominar, debe de gobernar el cuerpo. Y cada miembro hace lo que está programado de acuerdo de acuerdo a ese miembro, ¿verdad? ¿Sí? Yo no le voy a pedir a la mano que digiera, ¿verdad? Porque es el estómago el que digiere, no es la mano, ¿verdad? Y a veces la mano por eso anda toda quemada porque quiere andar digiriendo lo que no puede. Y así, realmente cada función, cada miembro tiene una función. Entonces, pero la cabeza es la que articula. Articula en el sentido de que ordena a que el miembro ejecute algo. Y esto ayuda, esta es la función que tiene que desarrollar. Y aquí lo explica, dice, bien concertado y unido entre sí. Bien concertado es como bien articulado, ¿verdad? Bien coordinado, digamos, es la palabra, bien coordinado, ¿verdad? ¿Sí? Bien articulado, ¿sí? Para que realmente unido entre sí, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Por qué? Porque las coyunturas son los tendones, ¿verdad? A veces actúan varios tendones, no uno solo, ¿verdad? Mientras uno se encoge, el otro se estira, por ejemplo, del otro lado del pie, de la pierna, donde sea. Están coordinados. Entonces, este realmente es un aprendizaje, ¿verdad? Por lo menos el dejarse guiar, por lo menos el saber de que hay que cumplir una función, ¿verdad? Si tu ministerio es el de la oración, tienes que cumplir ese propósito, ¿verdad? Y tienes que articular, ¿verdad? Tienes que por un lado estirar y por el otro lado encoger, ¿verdad? Me dicen sí, pero por otro lado no. Entonces tengo que aprender a acomodar para articular, ¿verdad? El que enseña igual, ¿verdad? Si no se está asimilando, tengo que buscar la forma de cómo, ¿verdad? Llegar a lo que realmente se necesita, la necesidad y el aprendizaje. Por decir unos ejemplos, hermano. Y ahí usted póngase todos los ejemplos, ¿verdad? La alabanza igual, ¿verdad? Si hoy no podemos congregarnos, pero sí podemos practicar, sí podemos conectarnos, que otros aprendan otros instrumentos, etcétera, etcétera. Entonces, la cabeza domina, ¿verdad? Y cada miembro hace lo que está programado, la función que tiene que hacer.
Y la cabeza articula cada miembro de acuerdo para que las funciones se ejecuten. Y por eso habla de coyunturas y tendones, que se ayudan mutuamente según la función, ¿verdad? Y todos los miembros, ¿qué es lo que pasa al final? Que si todos hay una unidad, ¿verdad? Entre los miembros, entonces el cuerpo, como se están haciendo las funciones, va a comenzar a crecer, ¿verdad? O sea, es como que usted tiene la función, uno está jalando la arena, otro está jalando el cemento, otro el hierro, otro está haciendo la mezcla, otro está haciendo hoyos para hacer los fundamentos, otro, entonces, al final, en proporción como en función, ¿verdad? Se articulan y van creando el fundamento, ¿verdad? Entonces va a ir creciendo, de repente va a ver que va creciendo la pared, ¿verdad? Pero lo que más cuesta es el fundamento. Así, ese crecimiento, ¿verdad? Cuando se hace la casa, usted no puede decir, yo soy ese ladrillo, ¿verdad? Usted dice, yo soy la casa. Pues sí, ¿y de quién es la casa? De nosotros, decimos, ¿verdad? Y vemos la casa en general. No decimos, sí, fíjate que yo solo un ladrillo, como yo un poco que no me gusta mucho meterme en eso, solo un par de cosas hice. Yo creo que no, vea, la idea es aportar, que se vea que la unidad da un fruto, da un crecimiento. Eso es lo que nos va a hacer llegar a la estatura de perfección y plenitud, a la estatura de Cristo. De lo contrario, nos quedamos sin crecimiento, nos quedamos con lo que realmente podemos alcanzar de manera individual, ¿verdad? En otros países, los miembros, mucha gente es miembro de cosas bien grandes, que son poderosas, pero ya a manera individual no se puede hacer nada, o muy poco se hace. Así nosotros también como iglesia somos, podemos ser pocos, pero bien articulados, somos importantes, ¿vea? Para el Señor dentro de todo el cuerpo de Cristo. Y ese es realmente una preocupación que el Señor, que el apóstol Pablo tenía, una preocupación que muchos ministros también hoy tenemos, ¿verdad? Porque muchos hoy pueden equivocarse, ¿va? Y pensar, bueno, la iglesia es oír un mensaje, ¿verdad? No, ahorita muchos dones no se están no se están ministrando, ¿verdad? Porque no estamos juntos, pero no quiere decir que no se pueden dar, no quiere decir que va a llegar el momento en que sí, ¿verdad? O que el Señor va a abrir nuevas formas de ministrarlo, pero realmente no podemos reducir a la iglesia a un medio, ¿verdad? No podemos reducir la iglesia solo a una predicación, eso no es la iglesia, ¿verdad? La iglesia necesita, la iglesia es un consejo, la iglesia, y de hecho se puede hacer, ¿verdad? Alguien tiene una necesidad, puede pedir consejo, claro que sí, puede hablar, claro que sí. Entonces, esa amplitud no la podemos perder. Si se ha perdido de alguna manera, tenemos que superarla. Y esa es parte del plan, es parte de la preocupación del apóstol. ¿Cómo superar? ¿Cómo superar? Que debemos de entender que realmente compartimos cosas grandes y que esa unidad nos llevará a un crecimiento en perfección y plenitud, a la estatura del varón perfecto. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Porque yo sé, Padre, que hay un propósito grande, Señor, en esta enseñanza. Porque tú, Señor, habías puesto en mi corazón, Señor, compartir acerca de esto, Señor, y de la preocupación del apóstol Pablo, Señor. Pablo los conocía, claro que los conocía. Había estado varias veces con ellos, pero tenía que hacerles saber su sentir, enviándoles una carta, una misiva, una carta que yo me imagino que circuló de mano en mano. Y realmente, qué importante esa carta, porque se hizo hasta este día, más que viral, como ya hablan hoy. Es una carta de amor, es una carta realmente de vida para la iglesia. Gracias te doy, Señor, a esta hora, Padre, por cada familia, Señor, por cada miembro de la iglesia. Decirte que no estás solo, que estamos unidos, que debemos de llevar las cargas los unos, las cargas de otros. Debemos de aprender a compartir, Señor. Gracias por aquellos que no han dejado de compartir, Señor.
Y una vez más entiendo, Señor, que el que es fiel sigue siendo fiel en toda situación, Señor. Que el que ha estado acostumbrado a diezmar lo sigue haciendo, Señor, y busca los medios. Señor, bendice, Señor, a este pueblo importante, Padre. A este pueblo, Señor, que ha entendido, Padre. Y aquellos, Señor, que tienen el anhelo, Padre. Quizás hoy es el momento, Señor, de buscar esa unidad en otra dimensión. Quizás hoy es cuando vas a crecer como nunca te habías imaginado. Señor, gracias, Padre, porque como iglesia, Señor, estamos agradecidos de esta gracia maravillosa, Señor, que es la unidad, Señor, de tu iglesia, que a pesar de todo, Señor, podemos salir y superar todo obstáculo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos invitados para el día domingo a las 11 de la mañana y a las 9:30 también tenemos el discipulado, donde compartimos el link para poder conectarse y recibir la enseñanza. Dios les bendiga.